nosotros en este momento. Ahora en este momento pasamos con nuestra hermana Francis a exponer la primera parte. Muy buenas noches, hermanos míos. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a otro estudio bíblico. Sabemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y que nosotros necesitamos la unción de ese Santo Espíritu, que es quien nos guía y es quien pone palabras en nosotros. El tema de hoy se trata del carácter de Dios. Sabemos que la semana pasada el pastor Eladio estuvo hablando acerca del carácter de Dios, pero se refirió al área de la reacción de Dios ante las situaciones que se presentan en la vida de los cristianos, en la vida de los humanos, ya sea el pecado, ya sea la desobediencia y cómo Dios actúa. Yo voy a tocar otro aspecto del aspecto de Dios, del carácter de Dios. Y empezaré por decir que Dios es un Dios eterno. Amén. El carácter de Dios está reflejado en sus atributos. Dice que la palabra refleja el carácter de Dios. La misma palabra, él se refleja en la palabra, el carácter, su carácter. Dice que cuando nos acercamos a Él podemos ir descubriendo qué es lo que define a nuestro Dios. Podemos conocerle cada día más y más y participar de todo lo que Él nos ofrece. Dios no tiene principio ni tiene fin. Él es y será eterno. Queremos buscar en Salmos 92 para verificar lo que está diciendo la palabra, de que Él es y siempre será. Salmos 92. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea que siempre ha existido. No tiene principio ni tiene fin. No se haga la pregunta que quién vino primero, el huevo o la gallina. Eso no tiene respuesta. Es así como se está planteando. Esos son misterios que algún día lo sabremos. Hay otro versículo también que habla en Deuteronomio 32, 22. No, perdón, ese no es. Salmo 92, está bien hasta ahí. Dice que al acercarnos a Dios nos hace conocer su deidad, su naturaleza divina y aún más los atributos que describen a Dios y hacen posible que confiemos plenamente en lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. O sea, que a medida que nos acercamos a Dios es que nosotros podemos descubrir el carácter de Dios, cómo Él actúa ante las circunstancias, cómo Él actúa ante la oración, cómo actúa ante la obediencia, cómo actúa en las diferentes circunstancias en que nos encontramos. Y qué bueno es saber que hay alguien que se preocupa por nosotros y sabe absolutamente todo de nosotros. Podemos engañar a la gente, pero no a Dios. Conoce hasta lo más profundo de nuestros corazones. Este atributo de Dios, que lo conoce todo y lo sabe todo, lo hace llamarse omnisciente. O sea que el Dios omnisciente es el Dios que lo sabe todo. El Dios que sabe tu entrada, tu salida, tus pensamientos, que sabe todo de ti. Tú podrás decirle a la gente: mira, esto es así, pero Dios sabe que tú estás mintiendo en ese momento. O sea que delante de Dios estamos descubiertos completamente. No hay manera de engañarle. Entonces, no podemos esconder lo que para Dios es acceso público. Y quisiera buscar en el Salmo 139:4 para confirmar lo que estoy hablando de la omnisciencia de Dios. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea que antes de que habláramos, antes de que hable, ya el Señor sabe lo que vas a decir. Amén. Así que no hay equivocación de ningún tipo, de que tú pienses algo y digas: pensé tal cosa, Dios lo sabrá. No, Dios lo sabe. Si pensaste mal, Dios lo sabe. También tenemos Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 también podemos verificar aquí de lo que está diciendo la omnisciencia de Dios. Dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea que ya sabemos que ese es un atributo de Dios, el ser omnisciente, que lo sabe completamente todo. Nuestro Dios está presente en todo lugar, no importa donde te encuentres. Busca a tu Padre Celestial, porque donde quiera que estés, Él contestará tu oración. Y como Dios está presente en todas las partes que pudiera estar, en lo menos que nosotros podemos imaginar, Él está.
esa cualidad y ese atributo lo hace llamarse omnipresente, queriendo decir que Dios está en todas partes. Si tú estás en China ahora y tú dices, yo no estoy en la iglesia, ¿cómo voy a buscar a Dios si yo estoy tan lejos? No importa, allá en China está Dios también oyendo tu oración. Así que no te preocupes donde tú estás, si estás en un carro, si estás en un accidente, si estás donde quiera que tú estés, Dios está ahí y Dios te está oyendo. Esa es la omnipresencia de Dios como atributo que lo define a Él. Dice, Dios es todopoderoso, cualidad o atributo que lo coloca como omnipotente. Puede realizar todo lo que quiera y en el momento que lo quiera sin ningún tipo de problema. O sea que esa omnipotencia y ese poderío de Dios lo hace hacer todo lo que Él quiera sin que haya ningún tipo de impedimento. Dios se mueve a su antojo, a su manera, a su voluntad y nada lo detiene. Podemos buscar en Isaías 43:13 para confirmarlo. Dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Quiere decir, ¿quién se va a ir en contra de Jehová de los ejércitos cuando Él es el omnipotente Dios, todopoderoso Dios, y cambia las circunstancias de un momento a otro? Nunca dudes, hermano, y nunca dudes del poder de Dios. Por muy difícil que sea la circunstancia por la que tú estás pasando, Dios es todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible, Él lo puede resolver al instante. Y esa es la omnipotencia de Dios como rasgo característico de su atributo. Tenemos también el Salmo 139 del 7 al 10. Salmo 139 del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Quiere decir que Dios está en todas partes. Esta es parte del versículo donde hablamos de la omnipresencia de Dios, que está en todas partes. La omnipotencia hablamos en Isaías 43:13, que Él lo puede todo, que Él es todopoderoso. Así que perdone porque este versículo pertenece al anterior como su omnipresencia. No podemos huir porque Él está donde quiera. Si te quieres esconder de Él, no te puedes esconder porque Él está donde quiera. Entonces dice, en todos los países y naciones, voy a ir hablando para que sigan apareciendo el carácter de Dios reflejado en sus atributos. Dice, en todos los países y naciones, dice, del mundo existen leyes y autoridades, y siempre existirá una autoridad debajo de otra para establecer el orden y el buen funcionamiento del país. Cada persona en lugares altos, como un presidente, ejerce su poder sobre su nación y sobre sus súbditos. Tienen el poder para ejercerlo, pero su poder es limitado. O sea que el rey, el presidente, tiene poder, efectivamente tiene poder, que eso es lo que últimamente, eso es lo que mata a los hombres, el poder, se matan por el poder, y no sueltan los países, y están las guerras, y el hambre, la pestilencia, y todo lo demás, pero ellos se mantienen arriba por el poder que tienen. Pero dice que su poder es limitado. ¿Por qué? Porque ese poder, ellos pueden gobernar su país, gobernar su nación, sus súbditos, pero no pueden gobernar otro país, ni pueden gobernar el mundo. ¿Qué pasa con Dios? Dios es el dueño del universo, todo se mueve por Él y Él gobierna el mundo entero. Entonces, no pueden ejercer no así como Dios, su poder es ilimitado, su autoridad y poder extendido sobre el mundo entero. Él no está sujeto a nadie, puede hacer lo que quiere sin preguntar ni dar cuentas a nadie. Nada está fuera de su control. Él usa su poder para hacer su perfecta voluntad y nada ni nadie puede interferir o detener su propósito. Este atributo lo describe como el soberano Dios. Amén. Dios soberano, el Dios que hace sus leyes, maneja a su voluntad, no le pide permiso a nadie, levanta esto, tira esto, saca otro, hace lo que quiere y no tiene que contar absolutamente con nadie. Ese es el soberano Dios. Buscamos en Isaías 46 del 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. El 10.
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que Él se revela por su misma palabra, ese atributo se revela por su palabra. Él es soberano Dios, hace lo que quiere, dice lo que quiere, cambia lo que quiere, como quiere. Ese es el atributo de ser soberano. Dios inmutable. Otro de los atributos que tiene Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Inmutable es que no cambia. Dios permanece igual siempre. Si Dios dice, Dios hará. No se puede contradecir Dios de lo que dice en su palabra, porque eso es parte de su deidad y parte de su verdad. No puede retirarse ni puede decir lo que dijo, no puede arrepentirse después de lo que dijo ni dejarlo de hacer. Su palabra refleja su integridad. Él tiene completo control sobre todas las cosas. Dios no puede mentir. No solo Él continúa siendo veraz, sino que cumple todas las promesas que hace. Ese es el Dios inmutable, que no cambia, que puedes depositar tu confianza en Él sabiendo que si te dijo esto va a ser así, va a ser así, porque si Él dijo, Él hará. Tenemos otro carácter, otro atributo de Dios, y este es el Dios de justicia. El Dios que defiende al huérfano, a la viuda y a todo aquel que padece de abusos. Ese Dios de justicia que aunque estés pasando por el valle de sombra y de muerte, que aunque estés pasando por situaciones donde te hayan herido, donde te hayan ultrajado, donde hayan acabado contigo, con tu honor o con tu dinero o con lo que sea, no te preocupes. La gente la verás y tú dirás, ¿pero cuándo? Porque esta gente está viviendo como les da la gana. Esta gente está haciendo lo que quiere. Dice que Dios no se le olvida nada y que es Dios de justicia. Y si esa persona no recibiera justicia, entonces estaríamos ante un Dios injusto. O sea que la justicia de Dios sí se realiza. Es un Dios justo y reconoce cuando te ultrajan, reconoce cuando te humillan, reconoce cuando tú tienes la razón y te la quitan y te hacen pasar por necesidades. Ese es el Dios de justicia, el que se levanta y te defiende. Tenemos otro atributo del Señor que es uno de los principales, que es Dios de amor. Sabemos que Dios no tiene amor, Dios es amor. Y si buscamos en 1 de Juan 4:8, veremos lo que dice allí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mayor sacrificio que hizo el Señor por su Hijo. O sea, su Hijo lo hizo por Él. Sabemos que Jesucristo es la persona de Dios y Dios es la persona de Jesucristo, 3 en 1, eso lo sabemos. Pero ese amor tan grande solamente lo pudo haber hecho Dios, porque nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos dar un hijo para cubrir una deuda, porque nosotros estamos en otra naturaleza que no nos permite hacer eso. Pero Dios es tan grande su amor que dio su Hijo. Y Él camina en amor. Él nos quiere a nosotros con amor eterno. Él quiere que nosotros vivamos esta vida de amor, que nos amemos los unos a los otros, que nos entendamos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros. Porque dice que el amor cubrirá multitudes de pecados. Dios es verdad, o sea, otro atributo de Dios, la verdad de Dios. Dice, ninguna iniquidad hay en Él. Y lo encontramos en Deuteronomio 32, del 4 al 5. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y es recto. El 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Quiere decir que Dios es pura verdad. Nunca vamos a encontrar una mentira en Dios. Siempre vamos a encontrar la verdad. A veces no entendemos las cosas que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque Dios, sus caminos son muy altos y sus pensamientos son muy altos. Y nuestra mente es una mente muy limitada para poder entender todo lo de Dios. A veces nos toca obedecer sin poder entender. Pero si sabemos que viene de Dios, vamos a obedecerlo. Dice que el que anda en la vida
el que anda en la verdad está caminando con Dios. Aquí tenemos otro de los atributos de Dios, que es Dios de misericordia. Sabemos que la misericordia de Dios es infinita, que eso es uno de los atributos más grandes que nosotros, los humanos, agradecemos. ¿Por qué? Porque Dios perdona. Tiene esa misericordia de nosotros sabiendo que somos polvo, sabiendo que somos carne, sabiendo que tenemos el pecado que nos acecha. Él comprende esa situación y Dios nos perdona. Por eso Dios extiende su misericordia sobre nosotros. Dice que sus misericordias son nuevas todos los días y que Él nunca quitará sus misericordias de nosotros. Podemos buscar en en Salmos 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Qué bueno es saber que cuando nos equivocamos y cuando pedimos perdón ante el Señor, Él viene y extiende su misericordia sobre nosotros. Tenemos en Lucas 1:50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea que Él es Padre de misericordia. La única misericordia que verdaderamente nos perdona es la de Dios, no la del hombre. Porque el hombre perdona momentáneamente, pero cuando se acuerda, vuelve otra vez a lo mismo. Sin embargo, Dios perdona con sinceridad, con honestidad, borrando nuestros pecados. Si tú vienes delante de Dios contrito y humillado, sabiendo que has cometido un error, puedes estar seguro que vas a recibir la misericordia de Dios. Y eso es muy bueno, sentir la misericordia del Señor. Ya casi estamos terminando y quisiera hablar del Dios celoso, porque Dios es celoso también. Y vamos a buscarlo en Deuteronomio 5:9. Dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiere decir que el Dios es celoso. Dice que su gloria Él no la va a compartir con nadie. Sabemos que hay un solo Dios, un único Dios a quien nosotros nos rendimos. Ninguna imagen, ninguna entidad es digna de admiración, ni digno de arrodillarse, ni digna de alabar. El único que nosotros podemos arrodillarnos y podemos alabarlo, adorarlo, es Dios, es el único Dios. Uno solo hay, único Dios, y Él es celoso porque su gloria no la comparte con ningún otro Dios. Y por último quiero resaltar para mí el más lindo de todos los atributos que tiene Dios, y es su santidad. Es su santidad. Él es santo. Dios espera que también nosotros lo seamos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza suya. Y Él es santo. La santidad de Dios es bella, porque Dios no miente, Dios no engaña, Dios no dice malas palabras, Dios tiene corazón bueno, Dios perdona. Y eso mismo es lo que quiere que nosotros hagamos. Dice: este es el atributo más importante del Señor. Espero que dejemos el camino de iniquidad y desenfreno y que nos apartemos para Él. Esta parte de la santidad de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y tenemos 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Primera de Pedro 1, 15, 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
Eso es una exigencia de Dios, que seamos santos. Y sabemos que todas las cosas lindas que vienen a nuestra vida empiezan por la obediencia. O sea que si Dios nos está pidiendo que seamos santos, es que nos apartemos del mal y que lleguemos a donde está Él. Hay muchos otros versículos más que podemos mencionar sobre su santidad. Yo les dejo estos atributos del Señor para que lo reconozcan, porque cuando uno puede improvisar, sabiendo cómo es Él, nosotros podemos hacer la vida agradable delante de Él. Entonces los dejo con esto, los atributos de Dios, y sabemos que Dios tiene ira, Dios se aira, Dios se enfurece y todas esas cosas, pero ya eso lo vimos en el estudio pasado. Ahora vemos aquí el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, y con esto termino el carácter de Dios reflejado en sus atributos, y le doy paso a mi hermano bendecido Moisés, que tiene la segunda parte de este servicio. Bendecido, buenas noches. Estamos en una noche más de estudio muy tremendo. Gracias a Dios por los que estamos aquí presentes. Saludos a todos los que nos están mirando en las naciones. Gracias a Dios por la bendecida Francis, su parte muy preciosa, muy clara, muy explícita. Ella dio varios atributos de lo que es el carácter de Dios. Así es que estamos viendo un tema que ya con el pastor Eladio lo habíamos estudiado. Saludos al pastor Eladio, al pastor Carlos Estero. Gracias por esta noche de estudio que nos han permitido. Está de vacaciones. Nuestro pastor viajero está al otro lado del mundo. Saludos, sabemos que nos está viendo y deseamos que les vaya excelente en esas vacaciones. Se les tienen muy merecidos. En esta noche pues me toca dar una segunda parte de lo que es el carácter de Dios. El pastor Eladio la semana pasada, este mismo tema que dio la segunda parte, cuando lo comenzó, dijo una verdad maravillosa que me impactó, y yo sé que a muchos que lo vieron también, cuando él dijo que para tener contento a Dios, lo más importante es la obediencia, ¿se recuerdan? Sí. Y en realidad, la obediencia es más importante que todas las cosas para que Dios esté de nuestro favor. Pero eso es como una ala. ¿Saben que los pájaros tienen dos alas? Yo le agregaría otra cosita también a eso tremendo que enseñó el pastor Eladio, y es que para tener contento a Dios, usted tiene que tener odio. Usted me va a decir, pero ¿cómo va a hacer eso? Y yo le voy a enseñar que sí, tiene que tener un odio y tiene que tener un aborrecer dentro de usted. Porque una cosa es querer algo y otra cosa es aborrecerla. No me queden viendo así serio. Yo se los voy a leer ahora en la Biblia. Hebreos 1:9. Vamos a buscar Hebreos 1:9 para que no me digan que les estoy trayendo algo que no es bíblico. Está ahí, dice, estoy hablando del Señor Jesús cuando estuvo de visita con nosotros aquí en la tierra. Has amado la justicia. ¿Y qué más? Y aborrecido la maldad. Quiere decir que las dos alitas para que el pájaro vuele es obediencia y aborrecer lo malo. No era aborrecer al hermano, porque aquí no te vamos a enseñar lo que no es bíblico, pero sí aborrecer la maldad. Una cosa es no querer hacer el pecado y otra cosa es aborrecerlo. De hecho, el mismo Jesús no le apetecía nada de eso. O sea, dice que ahí aborreció la maldad. Entonces nosotros, para estar obedeciendo, primero tenemos que sujetar esa maldad que hay en la carne. Tenemos que aborrecerla. Aborrecerla es separarnos de eso, y separarnos de eso para poder estar en esa santidad de obediencia. En esta noche yo quiero hacer como para que nosotros observemos no solamente el carácter del Dios eterno, que es el espíritu creador, el espíritu de amor, el espíritu de gracia eterno, sino que voy a hacer vamos a ver los caracteres del Dios manifestado en carne. Ustedes saben que Dios vino a esta tierra manifestado en un cuerpo semejante al de nosotros, semejante a carne de pecado, porque era fácil para un Dios allá en la eternidad, en lo invisible, decir, sean santos. Para él era fácil porque estaba en la eternidad y estaba en espíritu. Y cualquiera de nosotros dijera, ah no, pero él nos pide que seamos perfectos, que seamos santos,
que seamos amorosos, que seamos bondadosos, que seamos misericordiosos. Pero eso allá es fácil. Pero es que Él no lo dejó ahí. Él fue tan amoroso con ustedes, como leyó la bendecida en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, el cuerpo que Él se preparó Él mismo para venir aquí a la tierra a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que a Él nadie le haga un cuento de qué es lo que es vivir en esta tierra. Dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, ese Dios eterno, por ese mismo amor, para compadecerse de nosotros, vino a padecer las mismas cosas que usted y yo padecemos, pero a un máximo, porque la santidad de Él, como decía la bendecida Francis en su parte, la santidad más maravillosa de Dios la pudimos ver demostrada cuando Él en la cruz de Calvario dice que exclamó fuertemente al Señor, le dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque Él nunca había ni practicado ni experimentado el pecado. Entonces llegó un momento en que el Espíritu lo abandonó. ¿Para qué? Para que ese cuerpo cargara con el pecado de toda la humanidad. Entonces ahí vemos la santidad maravillosa de ese Dios misericordioso que llegó a exclamar y dijo: ¿por qué me has desamparado? Porque Él sintió la maldición de todos nosotros sobre su cuerpo. Él no dijo en ningún momento: me la van a pagar, o ¿por qué me lo hicieron? Sino que Él dijo más bien: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si tú y yo estamos hoy aquí, si tú respiras, es por su amor. Si tú caminas, si tú tienes salud, si tú tienes trabajo, es por su misericordia. Esos son los atributos del gran Dios amoroso de la eternidad. Ese Jesús que vino aquí por nosotros. Ahora hay una cosa, a nosotros se nos ha enseñado en algunas escuelas de pensamiento: no, olvidémonos de Jesús, porque allá en segunda carta a los Corintios 5:16, mira, lo vamos a leer para que hagamos no confundamos una cosa con la otra. Segunda carta a los Corintios 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿A qué se refiere este verso? A que todo lo que Él hizo por nosotros ya no le vamos a dar el valor que merece. No, en ningún momento. Ahí lo que está diciendo es que las cosas en su carne que Él hizo, como judío, por ejemplo, Él lavaba los pies, ¿verdad? Él hacía muchas cosas, dice que fue presentado el 8º día. Todas esas cosas de su carne, esas ya no las conocemos así. Pero Él mismo, cuando estuvo en la tierra, dice que Él no dijo ninguna mentira ni ningún pecado. Mira lo que dice Juan 13:15, para que veamos que esto no contradice las palabras de Él mismo. Juan 13:15 dice, este es Jesús hablando: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué cosa es el carácter de Dios? Ahora estamos hablando, mira bien, le dimos una vuelta al estudio, porque Dios es el Espíritu eterno, pero ese Espíritu se vino a morar en un cuerpo, y ahora ese cuerpo está diciendo aquí: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Por qué? Porque a Él ya nadie le puede hacer un cuento de que Él no sufrió ni padeció ni conoció todas las cosas que nosotros vivimos a diario. Él mismo se despojó de su gloria y se hizo inferior a los ángeles, viniendo como hombre. Entonces, ¿qué sucede? Ahora el carácter de Él, nosotros tenemos que verlo a Él como un ejemplo. El mismo apóstol Pedro lo dijo allá en segunda de Pedro 2:21, creo que lo dice. Vamos a ver si lo ponemos ahí. Dice, no deja ver. Es donde dice Pedro las pisadas del maestro para que sigamos. ¿Es 3:21 o 2:21? ¿3:21? Yo creo que se lo puse ahí en una esquinita ahí a la bendecida María. Pero perdón, primera de Juan 2:21, vamos a ver qué dice. Ok, vamos a dar ese verso porque ahora mismo parece que no lo ubiqué bien, pero ustedes saben cuando Jesús dijo que nosotros, Él sufrió por nosotros y para que sigamos sus pisadas. Él nos dejó ejemplo a nosotros. Entonces,
El mismo Jesús lo dijo allá, que dijo, yo les dejo ejemplo para que ustedes hagan lo que yo he hecho. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor, nosotros como hijos de Él, dice que somos, en Efesios 2 dice que somos hechura suya. ¿Qué es lo que hace un hijo? Imita a su papá. Mira, ahí está 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No era segundo, era primero. Está bien, gracias María, porque yo lo había anotado ahí en un papelito. ¿Qué sucede? Que Pedro está diciendo de que el ejemplo que dejó el Señor es para que nosotros lo sigamos. Pero claro, nosotros no estamos menospreciando al apóstol Pablo en ningún momento. Para entender la vida de Jesús y su ejemplo, Pablo nos descodifica qué es lo que tenemos que nosotros seguir correctamente, porque no es volvernos al pacto judío, sino qué cosa es el carácter. No sé si la bendecida leyó el término de carácter. Carácter en sí es la personalidad de alguien, de un ser. Dice, el significado de la palabra carácter se conoce como carácter a la personalidad de un ser o a un conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la conducta de cada individuo. O sea, cuando hablamos del carácter de Dios, yo encontré como 90 caracteres que tiene Dios, ya sea como Dios o como Jesús, porque es el mismo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa santidad que tenía él en el Espíritu, la vivió también aquí en la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Él viene acá y viene a demostrarnos a nosotros que así se podía. Pero entonces, cuando Él se va, para que nosotros sigamos esas pisadas, ese ejemplo de Él, de su amor, de su bondad, de su paciencia, Él no nos deja huérfanos. Él dice que nos deja el Espíritu, y ese Espíritu es de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nos suceden a diario en nuestra vida es imposible llevarlas a cabo si no está el amor de Dios en nosotros manifestada con un poder y un dominio propio. Y ustedes me dirán, ¿acaso habrá un versículo en la Biblia que nos demuestre que el poder de Dios y su carácter pueda ser manifestado en nosotros? Bueno, Gálatas 5:23 te lo dice, 22 y 23. Ese espíritu que se unió a nosotros, como dice la palabra, que el que se une al Señor es un espíritu con Él. Mira lo que dice en el 22, 5:22. Este es el versículo más clave donde está todo lo que es el carácter de Dios en nuestro espíritu, porque ese es el fruto del espíritu. Yo recuerdo hace como un par de años atrás el pastor Nerio nos dio uno por uno ese estudio del fruto del espíritu, ¿se recuerdan? Sí. Entonces ese fruto del espíritu en realidad es el carácter de Cristo morando en nosotros, que así se puede. ¿Por qué? Porque está morando, está unido a nosotros. Dice, mas el fruto del espíritu es amor. ¿Acaso Jesús no demostró su amor muriendo por nosotros? Entonces nosotros podemos hacer cosas de amor para los demás. Gozo. Él siempre decía, y Pablo también escribió muchas veces, está siempre gozoso. El Señor siempre andaba gozoso, Él nunca andaba triste, llorando, nada. Paz. ¿Qué es lo que hacía el Señor siempre que saludaba a sus discípulos? Paz a vosotros. Hermanos, los judíos lo dicen, shalom, no sé cómo es que dicen ellos. La paz es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque la paz es ausencia de guerra, ausencia de lo malo, paciencia. ¿Habrá sido paciente el Señor en algún momento? Él nos dejó la paciencia en su fruto, unido a nosotros. Benignidad, bondad, fe. 23. Versículo 23, María. Dice, mansedumbre. ¿Habrá sido manso el Señor? Él dijo en una ocasión que fuéramos mansos como una paloma y astutos como una serpiente. Entonces, esa mansedumbre está en el fruto del Espíritu. El carácter de Cristo, que es el mismo carácter de Dios, está unido a nuestro Espíritu. O sea, sí se puede llevar todas esas cualidades, porque el carácter es las cualidades de un ser, y el Señor las dejó en un solo Espíritu unido al de nosotros. Templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos caminando en el Espíritu con todas esas cualidades, sí podemos imitar al Señor en todas esas cualidades. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Él, es Dios mismo morando en nosotros. El mismo Jesús, para comenzar su ministerio, dice que Él también empezó lleno del Espíritu. O sea, Él era Dios, pero por causa que vivía en un cuerpo, Él tuvo que ser lleno del Espíritu. Entonces, ¿en qué momento Él fue lleno? Cuando
dice que el Espíritu bajó como en una forma de paloma cuando lo bautizaron y fue al desierto, dice. Y después de eso bajó al desierto y dice que fue y empezó a predicar y su fama fue conocida por todas partes. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu. ¿Qué nos dice la palabra? Que seamos llenos del Espíritu. Que no nos embriaguemos con vino en el cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu no quiere decir que usted no tiene el Espíritu. Usted puede tener el Espíritu, pero una cosa es tenerlo y otra cosa es que rebose, que salga como ríos de agua viva. Dice el Señor que dentro de su interior iban a correr ríos de agua viva. Entonces, ¿cómo dentro de nosotros corren esos ríos de agua viva cuando estamos llenos del Espíritu? ¿Se recuerdan el Salmo 1 como decía? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. ¿Se recuerdan? Entonces, esos ríos de agua viva que salen dentro de nosotros, que lo profetizó David en el Salmo 1, eso es lo que el Señor quiere, que ese Espíritu fluya a través de nuestro carácter diario, que las personas anhelen al Señor a través de nuestras vidas, que digan, mira, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque el Señor, eso es lo que quiere, que nosotros fluyamos de adentro hacia afuera, que ese carácter de Él salga a relucir en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la casa, en la intimidad. ¿Sabían que el Señor era una persona muy solitaria cuando Él quería hacerlo? Él dice que se apartaba, se iba al desierto a orar. ¿Cuántas veces nosotros nos apartamos? Porque es cierto, también dice la palabra que donde están 2 o 3 congregados, ahí se manifiesta Él. Pero el Señor también tenía sus momentos solo. Él dice que por las noches Él se ponía 2, 3, 4 horas a orar. Era una persona muy solitaria y al mismo tiempo muy sociable y muy compasivo. Todas estas son cualidades de Él. Compasivo, ¿por qué? Porque Él dice que en una ocasión miró a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Otra cualidad que tenía el Señor era que era firme. Era una persona muy recta, muy puesta en lo correcto. Dice que una vez le dijo a los que estaban siguiéndolo, ustedes me siguen porque han sido saciados, me siguen por los panes y los peces. Y entonces dice que empezaron a abandonarlo, le dio cierto temor a la gente. Y después les empezó a explicar allá en Juan capítulo 6. Vamos a ir ahí, miren, el versículo 61, 60, 61, por ahí de Juan 6. Él les dijo unas cuantas verdades, dice que se asustaron, porque el Señor era firme. O sea, él era amor y es amor. Como le explicaba la bendecida, él tiene amor y también ira. Dice que es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo. O sea, las cualidades y las características del Señor son firmes. Pero dentro de esa firmeza está el amor y está la ira. ¿Por qué? Porque Él es justo. En su justicia tiene las dos cosas. Mira lo que dice Juan 6, el 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Vamos a leer unos 7 versículos por ahí. Dice, pues, ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Te das cuenta? Todas las cosas buenas salen del Espíritu, la carne para nada aprovecha. Todo el carácter de Cristo está en el Espíritu de nosotros, no en la carne viene nada más para querernos humillar. Dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, él era una persona bien centrada en lo que él tenía en su corazón. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a leer hasta el 71, que ahí les dice unas cuantas verdades también a los discípulos, a los de él, los que estaban más cercanos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren con clase de carácter tenía él, ¿no? Un carácter fuerte. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, como quien dice, solamente en ti. Y él lo dijo, separados de mí, nada sois. Mira el 70. Verso 70. Jesús le respondió, no os he elegido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Oye, el hombre estaba seguro de lo que estaba haciendo. Aquí entre todos ustedes, yo los amo a todos, pero uno de ustedes es diablo. Mira el 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. O sea, el Señor era fuerte.
cuando tenía que ser fuerte, y cuando tenía que ser amoroso, le daba amor a las personas. Dice que en una ocasión se encontró con la mujer que la iban a apedrear, y le dijo: oye, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se empezaron a ir. Imagino que yo me imagino que los que estaban ahí dijeron: quisiera estar libre de pecado para caerle a pedradas, pero no puedo. ¿Verdad? Otros a lo mejor le han dicho: alguien está libre de pecado para darle los míos, porque yo quiero estar libre también. Es que nadie. Y el único que estaba libre de pecado era el Señor. Y no su justicia y su misericordia siempre estaba primero sobre todas las cosas. ¿Por qué era justo? Porque ni tú ni yo merecíamos. O sea, la diferencia entre tú y yo y uno que no es oveja, si no fuera por el Señor, no hay diferencia. La diferencia la hizo Él, escogiéndote a ti antes de la fundación del mundo y poniéndote separado para ser santo. Entonces, esa es la justicia de Él. Hay muchas personas que dicen: ¿y por qué el Señor permite terremotos? ¿Y por qué permite? Bueno, porque Él en su justicia tiene que hacer justo juicio con las cosas que suceden. O sea, dentro del carácter del Señor, su justicia es la que regula todas las cosas. Otra cosa muy maravillosa que tuvo el Señor siempre, y es que Él fue servidor. Siempre fue un servidor, y eso es lo que pide de nosotros, que seamos servidores. Mira lo que dice Marcos 10:42, para que veamos un puntito ahí de lo que es el servicio. Marcos 10:42 dice: mas Jesús llamándole les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Vamos a leer hasta el 45. 43 dice: pero no será así entre vosotros, entre nosotros pues, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hace como 3 semanas atrás el pastor Carlos nos habló de que nosotros somos servidores del Señor, siervos, ¿sí? Y aquí el Señor Jesús lo está diciendo en Marcos 10. Dice: y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y el 45 dice: porque el Hijo del Hombre, hablando de Él, Dios mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate, en rescate por muchos. No vino a morir por todos, por muchos, por sus hijos, porque allí no hay libre albedrío. Él es el que escoge a sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Él fue un servidor, y Él demanda que nosotros seamos siervos de eso, de lo que Él nos pide, que vivamos en santidad, que vivamos en obediencia. Otra cosa muy importante, y es la reverencia. Otra cualidad, otro carácter del Señor Jesús. Dice en Hebreos 5:7, vamos a leer eso, para que veamos la importancia de la reverencia que Él tuvo, habiendo venido a ser manifestado en carne, como un ser humano igual que nosotros. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su tumor reverente. O sea, la reverencia hace que el Señor, Dios, nos escuche a nosotros. Entonces, Él fue reverente en todo, y nosotros tenemos que ser igual que Él en eso, reverente. Él fue pacificador. Mateo 5:38 al 44. Vean lo que dice Mateo 5:38 al 44. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. A veces esto hace que nosotros o las personas piensen que somos medio bobos, ¿no? En mi trabajo a mí todo el mundo me da unas bromas pesadas, yo tranquilito, y piensan que soy bobo. No, yo no soy bobo, simplemente soy más inteligente que ellos, porque no caigo en la trampa de pelear o de discutir. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere. Y eso siempre ha sido así, en donde quiera que haya estado, la gente cree que soy bobo. y prefiero que me digan que ellos piensen que soy bobo, pero que no soy una persona pleitista, peleona, no, una persona que de todo se desespera. Eso es ser un pacificador. Él dijo: bienaventurados los pacificadores. Así que ese es el trabajo de nosotros. Él fue pacificador, y nosotros tenemos que ser, donde quiera que estemos, esa característica, pacificador donde quiera que estemos. Otra característica que Él tuvo,
Vamos a leer unas cositas aquí que están en Juan 8:39, no lo hemos leído, ¿verdad? Juan 8:39 y 40. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Y el 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Él era una persona que solamente la verdad decía, sin embargo lo querían matar por decir la verdad. O sea, cuando tú tengas que decir la verdad, no la cubras, porque hay veces las personas, por miedo a que te boten de un trabajo o por miedo de alguna cosa, no quieren decir la verdad. Yo en mi trabajo y donde quiera que estoy, trato siempre con la verdad, aunque tenga consecuencias, pero la verdad es por la verdad. Y el Señor les decía la verdad a las personas. Nosotros tenemos que tener esa característica del Señor. Comentaba con un bendecido ayer todas estas cualidades, estas características del Señor, y dice, oye, ¿quién va a poder eso? Bueno, ese es el reto, ese es el reto. La palabra dice, ahí en Efesios 4:13, vamos a poner Efesios 4:13, no lo hemos leído creo, ¿verdad? Para que vean el reto que hay por toda la vida. Dice, hasta que todos, no es uno, ni el pastor, no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Quiere decir que eso no se logra en un momento, eso es un proceso. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Oye, qué difícil la puso por aquí Pablo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso no se consigue en una semana. De hecho, Pablo, hasta unos días antes de ser sacrificado, él dice que, le dijo, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que esperan y aman su venida. ¿Por qué? Porque él ya estaba por ser sacrificado. Pero esa perseverancia es de tratar de día a día tener ese carácter de Cristo en nuestra vida, ese carácter de Dios que mora dentro de nuestro espíritu, ese fruto del espíritu, agarrados con ese espíritu de poder, de amor y dominio propio, no de temor. Eso es lo que nos va a llevar a esa estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, por el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí día a día? Es formándonos en la palabra. ¿Qué es lo que hacen los pastores? Nos traen palabra, ¿para qué? Para que el Espíritu sea el que gobierna la carne, y sea que el carácter de Cristo se forme dentro de nosotros, y no sea nuestra carne gobernando. La palabra dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo carnal, de modo que le obedezcáis. ¿Por qué? Porque ya no puede. Tu Señor es el Señor Jesucristo. O sea, si Él es tu Señor, Él es el que te va a llevar por el camino correcto, disciplinándote, corrigiéndote, y si hay que azotar, pues te vendrá o no vendrá azote. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. Aquí nadie puede decir, yo ya estoy perfecto en carne. Esa es la falsedad más grande. Ni nadie puede decir, no podemos imitar al Señor, porque eso era en los días de su carne. Él lo dijo ahí, que teníamos que ser imitadores de Él. ¿En qué forma? En todos sus caracteres, como la obediencia, todo lo que hemos hablado en este estudio, la obediencia, el servicio, el ser lleno del Espíritu, el ser valientes, firmes y constantes en la obra del Señor en todo momento, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabías tú que al tú reunirte aquí con nosotros domingo tras domingo, o ver el video por donde quiera que estén, el Señor va formándose en tu vida, formándose, y tú vas día a día de gloria en gloria? Dice que vamos siendo llevados y transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. Así que el carácter de Cristo, aún en los días de su carne, hay que ser constantes en tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos el fruto del Espíritu para hacerlo. Así que bendecido, yo quise traer este estudio como una tercera parte, aunque hablar de los caracteres del Señor, podemos hablar semanas. Bueno, en realidad todo lo que se habla aquí es del Señor, las cualidades de Él, que nosotros tenemos que hacerlo para agradarle a Él. Así que bendecidos, este ha sido un estudio más, hoy día miércoles. La semana que viene pues nos encontraremos aquí mismo. Gracias por la sintonía, muy bendecidos.